Muy buenas noches, mi gente. Les habla su amigo Amehir de la mazmorra de Amehir. Estuvimos perdidos un rato con la lectura, pero regresamos. Recuerden, estamos leyendo el primer libro de la segunda trilogía, Cass, el Minotauro, de la saga de los héroes de Dragonlance. Vamos al capítulo número 4. Comenzamos. Un día, dijo su instructor con orgullo. Un día serán los Minotauros quienes gobiernen el mundo de Krynn. Nuestra fuerza aplastará a los enemigos. Al fin y al cabo son bárbaros, ¿o no? Es nuestra raza la que debe mandar. Solo nosotros sabemos traer la civilización a estas trazadas tierras. Otros lo intentaron, pero carecían de nuestra determinación, de nuestra disciplina. Nosotros, los Minotauro, tenemos un destino. Los jóvenes Minotauro estaban acurrucados delante de su instructor, muy abiertos los ojos. Sebak no era el mejor de los oradores, pero poseía el ímpetu necesario para tratar con la juventud. Era su misión la de transmitir el mensaje a los pequeños para que empezasen a comprenderlo. Otro Minotauro, todavía no adulto, se asomó a la entrada y le hizo una señal a Sebak. El instructor respondió con un gesto afirmativo de la cabeza y le dio permiso para retirarse. Los niños conocían la señal porque la habían visto hacer por lo menos media docena de veces. Significaba que uno de sus amos pasaba por ahí cerca. Sebak se puso a hablar del arte de la guerra y del por qué tenía que constituir el objetivo de la vida de un minotauro. Mientras seguía la clase, entró en la pieza otro ser. Era un horrible monstruo dentudo, en opinión de los pequeños, pero eso debía de importarle muy poco al ogro. Y cuando éste lo miró con detención, Cass, que estaba sentado al fondo, no fue el único incapaz de esconder del todo su creciente odio. Una buena lección, maestro, comentó el ogro con voz atronadora. Su expresión era la de alguien frente a un potencial banquete. Hago lo que puedo. El ogro le dedicó una extraña mirada que Cass, dada su corta edad, no pudo interpretar. Eso es lo que he oído decir. El visitante se fue sin más palabras y la clase prosiguió. Al día siguiente, Sebak había desaparecido. Un ogro les enseñó durante el resto del curso. Los chicos tenían que estar preparados para su primer combate en primavera. ¿Cass? ¿Ocurre algo especial? No apartas la vista del cielo. Ya sé que es bonito, pero tu mirada resulta extraña y yo pensé que... Estoy bien, Delvin. Simplemente recuerdo cosas. La verdad era que se había puesto melancólico. ¿Sería que se hacía viejo? Más adelante hay unas casas, quizás una especie de poblado. Allí puede haber pescadores. ¿Quieres que compre un poco de pescado? Prometo ser bueno. Ya lo verás. Cass escudriñó el lugar. Cerca del río se alzaban unas 5 casas, aunque en realidad era un cumplido dar el nombre de casas a tan desvencijadas construcciones. Más allá, al otro lado del agua, divisó el borde del bosque que tanto deseaba alcanzar. Unos gritos muy agudos le hicieron apartar sus pensamientos de aquella espesura. Un par de niños humanos correteaban como locos alrededor de las casuchas. Cass trató de imaginarse unos pequeños minotauros en un juego semejante, pero no pudo. Desde que empezaba a caminar, el retoño del hombre toro tenía que entrenarse. Nunca era demasiado pronto para comenzar a aprender. Unos hombres subían a la orilla una barca de reducidas dimensiones. Cass echó una rápida mirada al bote. Ningún minotauro que se enorgulleciera de ser tal se hubiese esforzado en recuperar semejante porquería. ¡Qué barbaridad! Entonces los vio alguien. Hubo un grito y Cass mandó a su montura que se detuviera. ¡Párate, Delvin! El Kender lo observó con curiosidad y cosa rara no dijo nada. El minotauro aguardó a que se hubiese reunido más gente. En el poblado parecía haber 3 familias y además algunos individuos sueltos. A juzgar por la temerosa expresión de sus caras y por las andrajosas ropas que llevaban casi todos, Cass sospechó que eran personas recién llegadas del norte con la esperanza de poder iniciar ahí una nueva vida. Eso hizo crecer su importancia a los ojos del minotauro. Eran muchas las víctimas de la guerra que se habían dado por vencidas y solo esperaban sobrevivir de alguna manera. Cuando nadie más se hubo agregado al grupo, Cass mandó avanzar despacio a su caballo. Delvin lo seguía. El minotauro supuso que, al menos, 1 o 2 hombres más permanecían escondidos en las cercanías, vigilando sus movimientos.
Un valeroso tipo de barba gris se colocó delante de los suyos y exclamó: «No sigas, bestia, si no quieres exponerte a morir». Cas se paró. Salvo que aquella gente contara con unos arqueros excelentes, sabía que le resultaría fácil arremeter contra el pequeño grupo y dispersarlo. Un golpe o dos de su hacha y liberaría a los asustados humanos de sus estúpidas almas. No le faltaba el impulso para llevar a cabo tal acción, ya que tanto se lo habían inculcado, pero Cas supo dominarse. Uma nunca le habría perdonado que atacara a esos pobres desdichados. «Soy Cas», se presentó, «y este es Delvin. Venimos en son de paz, humanos. Quizás, eso sí, os compremos algo de comida, si podéis prescindir de ella». El Minotauro procuraba expresarse de la forma más suave posible, pero aún así, su rugiente voz acobardó a los más débiles. El de la barba gris se frotó el oculto mentón. «¿Viajas acompañado de un Kender?». No era una pregunta, sino una comprobación. Empero Cas contestó: «Su nombre es Delvin, como ya dije, y os dejará sin orejas si lo dejáis hablar, aunque lo mismo sucederá si no lo dejáis. Su sola presencia debería haceros comprender que no constituyo una amenaza para vosotros. Además, juro mantenerlo apartado de vuestras pertenencias». Cas esbozó una sonrisa consciente de que lo que era para él significaba un gesto amistoso. Para el gusto de los humanos revelaría demasiados dientes. «Matémoslo, Mika», murmuró un tipo delgado y zorruno. Tenía el aspecto de un ex soldado y, a juzgar por los demás, era el más peligroso del grupo. La mano de Cas se acercó un poco más al hacha. «Eso no es preciso». La voz sonó fina y muy femenina para ser humana, pero revelaba la costumbre de ser obedecida, y no precisamente por temor, sino por respeto. Una mujer de poca estatura y más bien robusta, de largos cabellos castaños, se aproximó a ellos procedente del río. Tenía grandes ojos oscuros que recordaron a Cas los de su propia especie, y las comisuras de sus carnosos labios descendían ligeramente, lo que le daba un cierto gesto de desaprobación o incluso de severa instructora. Cas no halló traición en su rostro, y, al observar sus ropas, comprendió por qué. Su vestido era de un género sencillo y vasto, mas no era eso lo que llamaba su atención, sino el medallón que pendía de su cuello. El Minotauro conocía de sobra lo grabado en esa pieza, dado que había visto unos cuantos durante la guerra. Una sacerdotisa de Mishakal, diosa de la curación. Semejante persona no representaba una amenaza, y su palabra tenía el mismo valor que la de cualquier otro, sino más. Cas apartó la mano de su hacha. «Insisto en que no podemos exponernos», gruñó el soldado. «Si Tesela cree que no hay peligro, es que no lo hay», lo riñó el de la barba gris, y después de una pausa agregó: «¿Por qué hablas en serio? ¿No, Tesela?». La mujer sonrió y con ello dio todavía más luz a un día ya de por sí luminoso. «Claro que hablo en serio, Drew. Independientemente de su raza, no veo maldad en el Minotauro. Hay una gran confusión en él, eso sí, pero nada más», dijo la sacerdotisa con una mirada al hombre que había protestado. «Salvo que alguien lo provoque sin necesidad». El exsoldado se apresuró a menear la cabeza. «Yo solo pensaba». «Lo sé, Corum». «¿Y qué hay respecto al Kender?», inquirió Drew, ceñudo bajo su mata de pelos. «¿También vas a responder de él?». Delvin permanecía con los caballos. Intervino Cas en el acto, y cuando el Kender abrió la boca para manifestar una protesta que sin duda sería larga, el Minotauro le ordenó callar. El menudo compañero volvió a cerrar la boca y le lanzó la mirada más furibunda de que un Kender es capaz. Varios humanos sonrieron divertidos y Drew hizo un gesto afirmativo. «En tal caso, sé bienvenido por hoy, pero debo pedirte que partas mañana». «No te preocupes, anciano. Pienso continuar mi camino lo antes posible». Cas desmontó y entregó las riendas a un ofendido Delvin. Se volvió luego hacia los humanos y descubrió que todos, la sacerdotisa inclusive, lo contemplaban asombrados. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo macizo que era, y de nuevo los invadieron un cierto temor. El Minotauro buscó enseguida el modo de tranquilizarlos, y lo primero que se le ocurrió fue entregar su hacha.
No tenéis que temerme si lo preferís. Dejaré que mi arma en señal de buena voluntad. Drew estaba a punto de aceptar el ofrecimiento cuando Tesela exclamó súbitamente: No, no será necesario. Escucha, sacerdotisa, rugió el viejo. Apreciamos tu ayuda durante el pasado mes, a causa de la enfermedad de Gia y de mi mujer, y de lo agotados que estábamos todos. Sin embargo, no me dejas de ser también una invitada. Quisiera que me dejases hacer aquello para lo que fui elegido. La sacerdotisa bajó la cabeza. Acepta mis disculpas, Drew. No hagas eso, dijo el de la barba gris con una sonrisa. Con tu actitud me hace sentir como si hubiese ofendido a la propia Mishakal. Si ella cree que tú debes conservar tu hacha, añadió de Caracas, por mí no hay inconveniente, aunque soy incapaz de entender para qué puedas necesitarla. Cass dio las gracias. Lo sorprendía que una sacerdotisa de Mishakal se pusiera de su parte y además aprobara que él se quedase con el arma. Después de todo, no dejaba de ser un arma, y para una sanadora tanto como Tesela representaba todo aquello contra lo que ella luchaba. Devlin se retorcía en su silla. ¿No puedo apearme, Cass? Prometo no acercarme a nadie. Podría bajar con los caballos a la orilla en busca de agua. No sé si ellos tienen sed, pero lo que es... la cabalgada fue dura. El sol caía a plomo sobre nosotros y de veras quisiera. El Minotauro miró a Tesela y al viejo y éste asintió. De acuerdo, siempre que el Kender conduzca a los caballos río abajo y se mantenga alejado de nuestras cosas. Ya es bien poco lo que poseemos y solo nos faltaría que un individuo como ese pusiera sus pringosas manos en lo que no le pertenece. Delvin contempló ceñudo sus pequeñas manos. No las tengo pegajosas, gruñó. Ya me las lavo de vez en cuando y no tocaría nada porque Cass no quiere y... No tientes tu suerte, Delvin. Sé bueno, calla y vete a abrevar los caballos. Yo iré con él, se ofreció Tesela. Era evidente que Drew habría preferido que la sacerdotisa se hiciese cargo del Minotauro, pero aún así dio el consentimiento con un gesto y, no sin cierta vacilación, tendió la mano a Cass. Bienvenido. La manzana del Minotauro engulló la del anciano Drew. Después de un apretón, Cass la soltó. El barbicano necesitó unos instantes para comprobar que aún tenía la mano enganchada al brazo y luego preguntó: ¿Qué necesitarás? Cass enumeró de carretilla todos los víveres que le hacían falta, añadiendo aquellas otras cosas básicas que probablemente los humanos podrían proporcionarles. Tengo oro con que pagar, dijo. Drew lo condujo hacia la ribera. Eso será muy estimado. Creo que habrá manera de comprarles algo a los comerciantes del río e incluso enviar a alguien a Saxarot. Es tanto lo que perdimos durante el viaje y también antes. ¿Venís del norte de Solamnia? De un lugar llamado Teal, al oeste de Kire. Kire, exclamó Cass. Yo luché cerca de allí, desde luego, del lado de Paladín. El anciano bajó la voz. No conviene mencionar para nada la guerra. Lucharás de una parte o de otra. Surgieron problemas. Oí decir cosas alarmantes acerca de Solamnia, sobre todo referente a los habitantes de Vingard. Confiaba, sin embargo, en que la situación hubiera mejorado entre tanto, contestó Cass. Drew adoptó un tono amargo. Eso era de esperar si todo hubiese continuado bien. Al principio, los caballeros dirigían al pueblo en la reconstrucción de sus hogares y también en la recuperación de los campos. Emplearon su dinero en la adquisición de víveres de aquellas regiones que habría sufrido menos atrocidades a manos de los secuaces de la Señora de la Obscuridad y acorralaron a las dispersas bandas que se negaban a rendirse. Todo parecía ir bien, pero los ojos del viejo adquirieron una expresión vaga, como si mirasen al pasado. No fue solo la caballería, sino también aquella gente que vivía cerca de Vingard. Todos nos hacemos cargo de la amargura y del hecho de que algunas personas no puedan volver a una forma de vida que los jóvenes ni siquiera recuerdan. ¿Te he dicho que en otros tiempos yo fui comerciante? Uf, pero eso no fue aquí ni allá. Ya no sé lo que me digo. Lo que tú quieres saber es en qué consisten los problemas. Espera un momento. Un tipo fornido se acercó al llamarlo Drew. Este Gil nos habría protegido en caso de que tú hubiese resultado peligroso. Era maestro arquero en Kire, pero ya sabes lo que sucedió a aquella ciudad. Ahora Gil es el encargado de procurarnos carne.
no encontrarás en ninguna parte un cazador más hábil. A pesar de su aspecto salvaje, el arquero parecía ser un hombre agradable y que aceptaba al Minotauro con tranquilidad. Driu, nuestro mayor, exagera mi destreza. Al estar asolados casi todos los bosques del norte, los animales huyeron hacia estas regiones. Puede afirmarse que, a cada paso que doy, tropiezo con alguno. El anciano meneó la cabeza en desacuerdo. Nuestro arquero quita importancia a su mérito. Creo que Chislev, que controla la naturaleza, o Habacuc, el señor de los animales, guía su mano. Tanto uno como otro saben que Gil solo se toma lo preciso para el alimento y que nunca caza por mero deporte. Así debe ser, comentó Cass, convencido de que el arquero era hombre honrado y justo. Driu explicó lo que el Minotauro necesitaba, y tras prometer que haría lo posible para proporcionárselo, Gil partió con un breve saludo a cada uno. Driu lo siguió con la vista. Hallarás pocos hombres como él cuando te aproximes a Vingard, amigo Minotauro. Como decía antes, la ayuda cesó. No de repente, pero sí tan deprisa que muchos quedaron sin nada. Los campos producían poco y muchos bosques de poco servían, salvo como leña para encender fuego. Luego, Vingard empezó a encargar distintas misionales a sus caballeros, y estos se pusieron a rebañar con gran habilidad todas las materias primas que podían. Exigieron trabajos a cambio de dinero gastado, y quienes no podían pagar, que era la mayoría, fueron convertidos en siervos. ¿En siervos? Cass no podía creer eso de Oswald ni tampoco de Bennett. Al fin y al cabo los dos eran partidarios del código y la medida, y porque el Minotauro había aprendido en el tiempo pasado junto a ellos, la esclavitud estaba prohibida. Era una ley creada por el propio Vina Solamnus, fundador de la orden. Por la expresión de tus ojos veo que no acaba de convencerte lo que digo, Cass. Pero por desgracia es verdad. El tono empleado por Driu sugería que le había tocado experimentarlo muy directamente. No niego que tenga razón, humano. Lo que ocurre es que yo luché al lado del gran maestre y de su sobrino, y cualesquieran que sean sus faltas me cuesta creer que llegasen a tanto. Pero, a juzgar por tus palabras, apenas son mejores que los merodeadores que rondan por ahí. Más bien son como los codiciosos señores de Ergot, en mi opinión. Yo fui comerciante durante algún tiempo en aquel país. Temo, sin embargo, que los caballeros de Solamnia no se contenten con eso. Tú mismo te lo puedes figurar. Vi la proclamación del gran maestre, Cass, y otros también debieron de verla, estoy seguro. Cass sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más? Driu sonrió, lo que no calmó la ansiedad del Minotauro. Un comerciante aprende a oler lo que es una mala inversión si quiere continuar con vida. Yo, por mi parte, no tengo la menor intención de arrastrarte de nuevo al alcázar de Vingard, y dudo mucho de que me diesen una recompensa. Muy confortante, replicó Cass. Le agradaba la franqueza del excomerciante, pero aún así había algo en el humano que lo desconcertaba. No obstante, y según indicaba su aspecto, aquel hombre no se servía de la magia. Cass se preguntó si su paranoia surgía otra vez. En ocasiones me pregunto si no fue el propio Paladín el derrotado, y si las historias de Uma de la Lanza no son más que eso, historias. El Minotauro no estuvo de acuerdo. Son ciertas, Driu, al menos en su mayor parte. Le costaba hablar. El anciano estudió su toruno rostro por espacio de unos segundos y luego dijo sin alterarse. Sí, tú estabas ahí, ¿no? Oí un par de historias referentes a Uma, en las que te mencionaban a ti, pero tengo la impresión de que, en general, a los narradores les molesta que un minotauro comparta la gloria con uno de su especie. Muchos de ellos no se preocupaban en absoluto de Uma cuando éste vivía. Cass se puso ceñudo cuando pasaron por su mente los recuerdos. Mientras tanto, Driu caminaba lentamente a su lado, y su mirada delataba ansia. Alcanzando el río, el viejo vaciló. Parecía que dudara entre seguir adelante y volver atrás para reunirse con los demás. Quería enseñarte algo y oír tu opinión, dijo entonces. Gil cree que se trata de algún animal, pero yo vi demasiadas cosas en la guerra. Lleno de intriga, Cass permitió que el humano lo condujese a un lugar distante, quizá 1000 pasos del poblado en dirección al norte. Ahora, las dos orillas del río aparecían salpicadas de árboles. ¿Qué nombre tiene este río? Mi mapa no lo indica.
El viejo encogió de hombros. No lo sé. En realidad nosotros lo llamamos Don de Chislev, pero es un invento nuestro. Fue tanta nuestra alegría de descubrir un lugar tan maravilloso. Confío en que si resistimos aquí, esto llegará a ser un día un emplazamiento muy conveniente. Representará algún sacrificio claro, pero haremos lo necesario. Hablas como un verdadero comerciante. Lo llevo en la sangre. Ya hemos llegado, por cierto. Fue Hill quien se fijó en ello y quiso mostrármelo para mayor seguridad. Ello era una huella incompleta en la húmeda ribera. Cass se apoyó en una rodilla para examinarla mejor. Si la marca procedía de un animal, este tenía que pesar tanto como él, a juzgar por la fuerza de la impresión. Más bien una pata más que una garra. La huella dejada databa de un par de días atrás, y al estar tan cerca del agua los elementos la habían desfigurado de manera constante. Cass comprendió la preocupación de Drew. Los goblins y los trolls se movían de vez en cuando por aquella zona, aunque menos que durante la guerra. La parte delantera de la huella revelaba uñas afiladas, casi semejantes a las de una zarpa, como las tenía el propio Cass, y parecía que el ser que la había producido se alejara del río. Lo cruzó aquí. ¿Qué lo cruzó? ¿Era un animal, pues? Lo dudo. Tú sospechas que pudo ser un goblin o algo semejante, ¿no? Sí, admitió Drew nervioso. Hill, sin embargo, tu cazador quizá no haya visto nunca huellas de goblins o de trolls, pero no creo que esta sea de un troll, aunque está demasiado húmeda para decirlo con certeza. El Minotauro echó un vistazo al bosque del otro lado del río y agregó: ¿hay modo de vadear la corriente? No sé, pero disponemos de un par de barcas y de una balsa. El Minotauro recordó las barcas y se decidió por la balsa. Había más posibilidades de que ésta sostuviera su peso. Aquel río no era formidable, pero siempre convenía respetar las fuerzas de la naturaleza. Mientras tu pueblo reúne lo que yo pedí, voy a echar una mirada por ahí. Puede que no sea nada, pero prefiero cerciorarme. Hill no pudo encontrar nada. Con todos mis respetos a los humanos, replicó Cass. Yo soy un minotauro y guerrero de nacimiento. Quizá sea capaz de hallar algo que a él le pasó inadvertido. Drew suspiró. Me parece bien. Por lo menos me servirá para dormir un poco más tranquilo. Cass le dedicó una dentuda sonrisa. Tal vez sí, tal vez no. El río, al que Cass no se avenía a darle el nombre de Don Chislev, resultó mucho más peligroso de lo que el Minotauro había imaginado. Conocedor de sus propias fuerzas en comparación con la de los humanos, sintió aún mucha más admiración por Hill. Eso no significaba que Cass hubiese cambiado de opinión respecto de la huella. No pertenecía a ningún animal, pese a que sin querer ofender a la fauna, los goblins y los trolls eran confundidos frecuentemente con los seres de esa categoría. Subió a la balsa y la apartó con cuidado de la orilla. La pértiga era resistente, cosa que Cass agradeció, y de esta forma pudo avanzar de manera constante, aunque despacio. Era posible que en aquellos lugares hubiese goblins, que a él le producían especial aversión. Cuando lo habían perseguido los soldados de la Reina de los Dragones, por haber matado a su sádico capitán de los ogros, había huido a los yermos solo para ser capturado ahí por una banda de goblins, que lo cogieron desprevenido y lo drogaron. Pensando en el pasado, casi olvidó de prestar la detenida atención a la situación actual, y por poco pierde la pértiga. La balsa empezó a deslizarse río abajo, y él soltó un reniego, mientras se hacía de nuevo con el control. Cuando finalmente el Minotauro alcanzó la orilla opuesta, tiró de la balsa hacia arriba y después descansó unos momentos para recobrar el aliento. La corriente lo había arrastrado un poco más de lo que él quería, y ahora tendría que retroceder a pie. Cass se preguntó cómo la sacerdotisa se entendería con Delvin, pero acabó por decidir que ella se preocuparía por eso a su regreso. Quizá no encontrase nada, aunque también era posible que viera algo. Registró a fondo la parte de orilla donde había aparecido la huella. Si no descubría nada más, seguiría en dirección norte. A poco menos de 1 kilómetro de distancia vio por fin una segunda huella. Quedaba de ella lo suficientemente como para compararla con la anterior. Desde ahí, el Minotauro inició el lento retroceso. Al principio, no fue difícil. El goblin, porque Cass no tenía motivo para creer que fuese otra cosa, no se habían esforzado en ocultar su presencia.
El Minotauro siguió una pista de ramas rotas y aplastadas plantas que conducía a las profundidades del bosque, pero que luego se dividió en varios brazos. Cass emitió un quedo gruñido. No se trataba de un solo goblin. Quizá la banda hubiese abandonado el área en busca de mejores cazaderos, o seguía escondida entre los árboles. El Minotauro estaba seguro de que eran más de 6 goblins, y si aún se hallaban cerca, la gente de Drew corría peligro de muerte. Fue entonces cuando Cass se dio cuenta de su propio riesgo. Percibió un movimiento a la derecha, apenas más que el temblor de una rama, pero algo en su interior. Algo desarrollado a lo largo de su vida le hizo comprender que la causa de ese insignificante ruido no era el viento ni tampoco un pequeño animal. Con toda cautela, para que quien lo vigilaba no pudiese notarlo, condujo su mano lentamente hacia el mango del hacha, a la vez que se maldecía por no haberla desenganchado antes. La paz establecida con los pueblos de lo que lo habían hecho descuidarse. El otro dio un paso hacia él. Cass soltó su hacha y en silencio dio media vuelta. El hacha de armas estaba a punto de atacar. ¡Delvin! La mirada que le echó al Kender tendría que haber bastado para reducir a la nada al compañero. Diantre, lo siento, pero no quise gritar. Te vi tan ocupado. ¿Qué buscas? Tesela tuvo que marcharse y yo me dije que, como me había portado tan bien, no te importaría que ahora explorase un poco los alrededores, y cuando vi a alguien había dejado una barca y que tú te habías ido en la balsa... El Minotauro soltó un bufido. Cayó de una vez, Del. En aquel mismo instante, 3 enormes formas surgieron detrás de Cass y lo derribaron antes de que se pudiera volverse. Una profunda y rugiente voz gritó: ¡El Kender! ¡Atrapada al Kender! Hubo algo semejante a una respuesta que se perdió entre el fragor de la lucha. Cass, enterrada la cara en el suelo, logró apartar de un empujón a uno de sus apresadores. Otro le rodeó la cara con el brazo, obstaculizándole la visión. Fuera lo que fuese aquello con lo que peleaba, era tan voluminoso como él y casi tan fuerte. Además, disponía de ayudantes, ya que el tercero del grupo tenía agarrado a Cass por las piernas y el Minotauro no conseguía soltarse a pesar de todos sus esfuerzos. Pero de ningún modo moriría sin oponer resistencia. Con su mano libre arañó una cara, pero entonces vaciló sorprendido. Su descubrimiento resultó caro, no obstante, porque el atacante aprovechó el momento de desconcierto de Cass para sujetarlo contra el suelo. Se te ofrece una rendición honrosa. ¿Te entregas de manera voluntaria? Primero, Cass no supo contestar, ya que tenía el hocico apretado contra la tierra. Alguien se dio cuenta de ello y le levantó la cabeza. Aunque a disgusto, respondió entonces maquinalmente: me avengo a una rendición honrosa. ¿Aceptado? Aceptado. Unas poderosas garras lo pusieron de pie. Cass estaba equivocado. Había supuesto que las huellas pertenecían a goblins, olvidando cuántas otras razas dejaban marcas similares. Le estaba bien empleado por jactarse tanto de su superioridad. No había actuado mejor que el arquero, y para acabarlo de arreglar, había sido capturado por minotauros. Bien, aquí terminamos la lectura del capítulo 4 de Cass el Minotauro, la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. Que tengan muy buena noche o buenos días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Hasta luego.